En 2021 fueron registrados más de 30,000 niños migrantes en México. La cifra fue 6 veces mayor que en 2020. ¿Pueden imaginar por qué abandona un niño su hogar? La violencia, la pobreza, los conflictos e incluso los desastres naturales están provocando la movilidad de niñas y niños menores de 12 años. ¿Pueden solicitar refugio en México sin un adulto que los acompañe? Hoy daremos respuesta a esta y otras interrogantes. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Rael Espín Zamudio, director de asesoría especializada en el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogado? Bienvenido. Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Me da gusto saludarte y agradecido de estar en el programa. Gracias a ti por aceptar la invitación. Danos un contexto, obviamente desde el enfoque de la Defensoría Pública. ¿Cuál es la situación actual de la niñez migrante en nuestro país? Bueno, desafortunadamente en México, como en otros países, los niños migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esto quiere decir que están mayormente expuestos a violaciones a sus derechos humanos, no solamente por su carácter de migrantes que se encuentran en una situación migratoria irregular, sino que también pues, por su edad y muchas veces también por su condición de pobreza, pues se enfrentan a situaciones como que pues no viven en sus estados de origen, existen diferencias en el idioma, en las costumbres, en la cultura, tienen dificultades económicas y sociales, no cuentan con documentación y bueno, pues esto se traduce en desigualdad y discriminación frente a los nacionales de un país. Uh-huh. Y bueno, pues no tienen la posibilidad de contratar los servicios de un abogado que los asista y que les brinde orientación sobre sus derechos. ¿Ven ustedes cada vez un número mayor de niños viajando solos? No sé, en los últimos 5 años tal vez, cuando inició esto de las caravanas, estos éxodos masivos. Y por otro lado, ¿qué derechos deben protegérseles a estos niños? Sí, bueno, en el último año, de junio de 2021 a marzo de 2022, las y los asesores especializados del Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes atienden el tema migratorio, han atendido a 78 niños que se encontraban en estaciones migratorias, 18 de ellos no acompañados y 145 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en albergues, de los cuales 8 estaban no acompañados. Entonces, uh-huh. Efectivamente, esta situación se ha incrementado y ellos vienen huyendo de situaciones de violencia extrema o generalizada en sus países, del crimen organizado, como tú mencionabas también, de desastres naturales o extrema pobreza, buscando pues, una mejor vida, ¿no? Entonces, pues sí, se han incrementado y cada vez vemos más niños viajando solos, tratando de reunificarse con sus familias que por algún motivo se separaron. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir, aunque ya no deberían existir niños en estaciones migratorias. Aún así, pues sí, seguimos detectando este tipo de situación. ¿Cuál es el procedimiento para que ustedes lleguen? Nos mencionabas, bueno, los han visto que están en estaciones migratorias, pero ¿cuál es la regulación? Porque mencionas que no deberían estar ahí. O sea, ¿qué tiene que pasar cuando la autoridad detecta que un niño que no es nativo del país está aquí? ¿A dónde lo debe llevar? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que no solamente gozan de ciertos derechos por ser migrantes, sino también por su edad, ¿no? Entonces, los objetivos de política migratoria nunca deben estar por encima de sus derechos humanos y los derechos establecidos por la Constitución. Sin embargo, hay legislación secundaria que establece que pueden permanecer en estación migratoria o en albergues por un periodo mucho más prolongado de lo que permite la Constitución
y bueno, eso es violatorio de sus derechos humanos. Entonces, hay obligaciones establecidas para diferentes autoridades cuando detectan este tipo de situaciones, ¿no? Y en general, bueno, pues al estar fuera de su país de origen o de nacionalidad y de residencia habitual, pues son sujetos de ciertos derechos, incluso pueden solicitar refugio, ¿no? Ellos, cuando ustedes llegan a la estación y los entrevistan, ¿cuáles son las inquietudes o cómo se acercan ustedes a ellos, a los menores? Nosotros llegamos a estación migratoria y tratamos de pues, realizar trabajo de campo y acercar los servicios del instituto a las personas que más lo necesitan. La Defensoría Pública pues dirige sus servicios a personas de escasos recursos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y un grupo importante de ellos pues son los niños, la niñez migrante, ¿no? Entonces, pues las y los asesores del instituto acuden a estación migratoria, albergue, a Puente Internacional, a lugares fronterizos, a ofrecer los servicios del instituto, que pues consisten en realizar diversos trámites ante el Instituto Nacional de Migración, ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o incluso cuando están detenidos en estación migratoria, pues interponer los medios de defensa, incluido el amparo, para obtener la libertad de estas personas, ¿no? Porque pues en México migrar no es un delito, y por lo tanto pues no pueden permanecer más tiempo detenidos ante una autoridad administrativa de lo que establece la Constitución. Y en el caso de los menores, pues mucho más cuidado, porque finalmente ellos desconocen cuáles son sus derechos, están en una situación de riesgo mucho mayor que los adultos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir abordando este interesante tema. Hacemos una pausa, no se vaya, estamos en Te Defendemos. Regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre los niños migrantes y quién defiende sus derechos. Abogado, ya nos contabas un poco este contexto y mencionábamos que vienen huyendo de la violencia, de conflictos armados, incluso de desastres naturales, ¿no? Pero ¿en qué momento podría ser que el menor que venía con toda su familia se separan y entonces los mandan a unos a una estación migratoria y otros quizás ni siquiera sabemos su paradero? En ese momento, ¿qué derechos de los menores se ven más vulnerables? Sí, claro que sí. Mira, bueno, como tú decías, ellos enfrentan diversos riesgos como abuso de las propias autoridades, pueden enfrentar pues trata de personas o tráfico de personas, explotación sexual y laboral, pueden ser reclutados por la delincuencia organizada, discriminación, xenofobia. Y esto, bueno, pues incide en sus derechos en algún momento, ya sea por la intervención de las autoridades o porque pues no reunieron los recursos suficientes para viajar solos, se pueden llegar a separar, ¿no? Entonces, en estos casos, bueno, pues las y los asesores del instituto tienen que cuidar que pues se les trate con igualdad y no discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez, que puedan participar y ser oídos, ser escuchados en todos los procedimientos en los que se puedan afectar sus derechos, y que no se les revictimice en caso de que hayan sido víctimas de algún delito, así como que pues participen de manera autónoma y progresiva conforme a su grado de madurez en todos estos procedimientos, y eventualmente pues se les reunifique con sus familias. Y puede ser que en esta situación también tengan la necesidad de servicios médicos, por ejemplo, ¿no? Su derecho de acceso a la salud. Así es, ya sea en estación migratoria, en albergues o viajando de manera independiente, pues ellos tienen otras necesidades que deben ser atendidas de manera integral. Entonces, en México, bueno, pues todos los derechos humanos son para todos, y las autoridades están obligadas a respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Y en ese sentido, pues tanto la Procuraduría de Niñas y Adolescentes como el DIF y otras autoridades pues tienen que intervenir conforme a la Ley General de Niñas y Adolescentes para que se respeten los derechos asociados a la infancia, así como el conjunto de derechos por ser migrantes,
y bueno, pues cumplir con las obligaciones que tienen dichas autoridades, ¿no? ¿Qué pasa entonces en los casos en que los menores están solos? ¿Ellos pueden solicitar refugio sin la compañía de un adulto? ¿A través de los servicios, por supuesto, del instituto? Así es, así es. La ley no distingue sobre esto, siempre y cuando cuenten con estos requisitos para que se les reconozca su carácter de refugiados. ¿Cuáles serían estos requisitos? Que es estar fuera del país de origen, de nacionalidad o de residencia habitual, tener temor fundado de persecución o amenaza y que el motivo de pues haya sido discriminación o que no se pueda, a causa de algún temor, de regresar a su país de origen o acogerse a su protección interna, ¿no? Es decir, que estén en un contexto de violencia generalizada, de agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de sus derechos humanos, entonces pueden solicitar refugio. Y en el caso de los asesores, pues tienen que buscar inmediatamente que recuperen su libertad en caso de que estén detenidos, que tengan acceso a todos sus derechos, que se les acompañe por parte de personal profesional, de trabajo social, o que en caso de que requieran algún peritaje psicológico, pues también lo realicen profesionales y que eventualmente se logre la reunificación, ya sea con su familia directa o extensa, ¿no? Además de que se cubran pues todas sus necesidades alimenticias. Abogado, en el mejor de los casos, pues se reincorporan con sus familiares, ¿no? Ustedes me imagino que dentro de todos los servicios que les prestan, se darán a la tarea de ubicar dónde están sus padres, ¿no? Y dar seguimiento a todo esto. Pero en caso de que los niños definitivamente estén solos, ¿a dónde se les canaliza? Sí, en caso de que, bueno, pues no se encuentren solos, se pueden intervenir el DIF para, pues, buscar que sean institucionalizados, ¿no? En ese caso, pues ellos tienen derecho a que, pues, recuperar su vida familiar y no se les separe de su familia. Sus familias, a ser escuchados, a enfrentar estos procedimientos en libertad, a que se respeten sus derechos y al derecho a la nacionalidad y a la identidad, ¿no? También, porque muchas veces también son niños que nacen aquí en México y por algún motivo sus papás pueden ser regresados a sus países y en ese caso se les debe reunificar, ¿no? O sea, ustedes como el instituto se encargaría de hacer todos esos trámites para que justo los niños puedan volver con sus papás, en el caso de que hayan sido deportados, por ejemplo. Así es, específicamente, bueno, te quiero comentar del caso de Marina, que recientemente liberamos en redes sociales. Marina es una migrante de origen hondureño que llega a México embarazada y tiene a su hijo acá en México, ¿no? Cuando va al hospital a recoger unos documentos, deja a la niña con una vecina y en ese momento la deportan. Entonces la niña se queda aquí en México y la vecina levanta actas de abandono y eventualmente la registra como una hija propia, ¿no? Con otro nombre. Y cuando Marina regresa a México y busca unificarse con su hija, recuperarla, pues esta no se lo permite y le dice que le debe dinero. Esta vecina la obliga a trabajar sexualmente para recuperar a su hija y ahí es cuando interviene el instituto, interpone un amparo contra diversas autoridades y busca que se dejen sin efectos estas actas administrativas. Abogado, y de nacimiento. Aquí se configuran varios delitos, ¿no es cierto? Así Vamos a hacer una pausa es. Y al regresar nos explicas qué es lo que sucedió en el caso de Marina, que ejemplifica muy bien los servicios que ustedes están brindando justo para defender los derechos de los migrantes menores. Así que vamos a la pausa y en un momento regresamos. Antes, queremos conocer su opinión, así es que los escuchamos. El derecho está presente en todas las realidades humanas. De igual manera, problemas hay todos los días, y tener la posibilidad de resolverlos es algo que no todos pueden hacer. Es por ello que esto me motiva a ser abogada. La convivencia social engloba un marco jurídico normativo. Como principal motivación,
es actuar por esa necesidad humana, haciendo valer la ley, respetar nuestros derechos y ejercer la defensa adecuada para el acceso a la justicia. Mi motivación para ser abogada es que en toda la vida se presentan problemas y pues un abogado siempre está al pendiente de poder resolverlos. De la misma manera se presenta la justicia y las leyes para poder hacerlo. Entonces, esto es algo muy importante, ya que se puede hacer justicia sin que otras personas salgan lastimadas. El nepotismo, autoritarismo, la corrupción, la violación a derechos fundamentales y la falta de legitimidad formal y veracidad de nuestro sistema son el motivo, son un cáncer para nuestro país. Tenemos la obligación ciudadana de exigir al Estado condiciones para garantizar certeza jurídica y sobre la cual tenemos fundamento en el artículo 16 constitucional. Tengo la voluntad de cambiar la situación jurídica y política de nuestro país, sobre la cual de manera nacional e internacional se tiene una percepción ínfima. Esto adquiriendo las herramientas que la licenciatura en Derecho nos otorga, ya que así puedo hacer valer mis derechos y por ende los correspondientes de cada individuo en la sociedad. Considero que el derecho se relaciona con el progreso y establece las pautas para un comportamiento ligado a la paz y a la justicia. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Hablamos sobre los niños migrantes y quién defiende sus derechos. Abogado, ya nos contabas el caso de Marina, cómo es que ella ingresa de manera irregular a nuestro país, tiene un hijo aquí en México y a ella la deportan. Cuando trata de regresar por su hijo, se encuentra con que, bueno, las personas en las que ella había confiado le juegan sucio. Cuéntanos qué pasó. Así es, Verónica. Marina fue víctima de trata. Desafortunadamente la obligan a prostituirse para recuperar a su hija. Le dicen que pues les deben dinero por su manutención, entonces que no se la pueden entregar hasta que les dé determinada cantidad de dinero. Y en este proceso, bueno, pues la registran a la niña con otro nombre, ¿no? Se hacen actas de nacimiento apócrifas. Y contra esto, pues nosotros interpusimos un amparo contra diversas autoridades para dejar sin efectos tanto el acta por abandono, el acta administrativa, así como el acta de nacimiento, y para que la hija de Marina pues recuperara su identidad y su familia. Y ella pues evidentemente es mexicana, entonces su nacionalidad también, ¿no? Se le reconozca su nacionalidad mexicana como hija de migrantes y que su madre obtenga la tarjeta visitante por razones humanitarias. En este momento ella está en Ciudad de México y es solicitante de asilo y ya se encuentra actualmente con su hija. Este es un caso de éxito de la Defensoría. Y aquí algo interesante a destacar es que todo este asunto ustedes lo llevan desde el enfoque de la defensa de los derechos de la menor, ¿no? De su derecho a la identidad y a reunirse con su madre. Así es. Desde 2019 que se crea la asesoría especializada en personas en contexto de movilidad y sujetas a protección internacional, nosotros nos hemos enfocado en la protección de los derechos humanos. Las y los asesores son defensores de derechos humanos y el enfoque es siempre a partir de los derechos de las personas que atendemos. Entonces, esta es parte de una nueva forma de trabajar, de los cambios que se han llevado a cabo en la Defensoría. Y a partir de entonces, bueno, pues se crean diversos instrumentos para la protección de los derechos de nuestros usuarios, entre los que se encuentran diversos protocolos de actuación, uno para representar a niñas, niños y adolescentes en asuntos competencia del instituto y otro para la atención de personas en movilidad, ¿no? De los 20,000 servicios que presta el instituto anualmente, 6,000 son en materia migratoria y muchos de ellos los hemos captado por estas visitas que realizan las y los asesores a los albergues, a las estaciones migratorias. No esperamos a que lleguen a nuestras oficinas porque eso es muy importante. Ellos están en estación migratoria, están detenidos, las necesidades son otras, ¿no? Entonces,
es una nueva manera en la que estamos prestando nuestros servicios. A partir de estos cambios que nos mencionas, que se han realizado a partir de 2019 en el servicio que brinda la Defensoría Pública, ¿tú cuáles dirías que son los grandes retos o las áreas de oportunidad que han observado como para ir mejorando el servicio? Bueno, como te comentaba, hay resistencia a las autoridades. Ellos no nos permiten a veces hacer nuestro trabajo, no nos dejan ingresar a estación migratoria a ofrecer los servicios que brindamos. Únicamente estamos ofreciendo información y, en su caso, asesoría o representación gratuita cuando pues, así lo desean los migrantes y tienen esa necesidad. Pero también uno de los grandes retos pues, es que los jueces hagan una interpretación no garantista, ¿no? Afortunadamente han sido pocos los casos, pero sí, como te comentaba, pues hay artículos de las leyes secundarias que son inconstitucionales, ¿no? Entonces, en general, los grandes retos se dividen en 5 apartados que tienen que ver con la vida familiar y no separación de los niños de sus familias, a ser escuchados y a participar en los procedimientos que les afectan, aquellos que atentan contra su libertad personal o sus derechos sociales, y a la nacionalidad e identidad, ¿no? Y también, pues, una práctica común de migración es tratar de disuadir a nuestros usuarios de que se desistan de los servicios de la Defensoría, y esto, pues, evidentemente afecta los resultados, ¿no? Ese es uno de los retos más importantes que enfrentan las y los asesores. Abogado, se nos termina el tiempo, pero quiero mencionar esto porque tú decías, a veces uno de los retos es acercarse y que acepten el servicio, ¿no? La persona migrante. En este caso, hablando de menores, si alguna persona ajena, que no es de la familia, se da cuenta de que algún menor migrante tiene una situación difícil o está siendo abusado, esta persona puede acudir al instituto y levantar como pues solicitar que le vayan a apoyar al menor. Así es. Nosotros únicamente necesitamos el nombre de la persona que se encuentra en una estación migratoria y con eso podemos interponer el amparo para obtener su libertad personal, para ir acompañado de un actuario a ratificar la demanda de amparo y a entrevistar acompañados de personal especializado a estos niños, y siempre tomando en cuenta que nuestro representado es el niño, no obedecer a intereses ni de los padres ni de las autoridades. El interés superior del menor siempre va a tomar en cuenta la opinión de ese niño o niña que está privado de su libertad. Bien, pues esto es muy importante porque también como sociedad debemos preocuparnos por estos menores. Rael Espín Zamudio, director de asesoría especializada en el Instituto Federal de Defensoría Pública, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Al contrario, gracias por el espacio. También a ustedes, gracias por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos como siempre con una dosis de cultura. Este libro del siglo XVI es considerado una obra invaluable. Sus páginas atesoran tratamientos médicos aplicados en la antigua Roma. Está escrito en latín y su valor histórico está en todo el ejemplar. Desde la encuadernación de la época en pergamino, con título pintado en lomo y 2 sellos en su portada, uno en latín y otro de autoría de la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de los Amigos del País de La Habana, hasta las apostillas marginales de la época. Este libro es el más antiguo que resguarda el fondo bibliográfico Arquitecto Carlos Lazo Barreiro de la Biblioteca Ignacio Cubas.